Diccionarios. Vamos a ver una de las estructuras de datos más usadas y más útiles en Python. A ver, todas son útiles, pero por lo menos en mi caso, los diccionarios son bastante útiles, se les da bastante uso. Pues esta estructura se llama diccionario. ¿Y qué es un diccionario? Primero vamos a mostrar un ejemplo. En este caso, quiero mostrarlo con el mismo ejemplo de las listas para que vayamos viendo la diferencia. En una lista, nosotros necesitamos una posición para poder obtener un valor, y para crear la lista internamente va creando posición para que luego nosotros podamos acceder a esas posiciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero acceder a el guerrero, por lo menos al nombre del tipo de héroe guerrero, yo tengo que decirle que está en la posición 0, o al mago en la posición 1. En los diccionarios no existe como tal la posición. Visualmente sí va a existir, pero hablando en términos de Python no hay esa posición. Yo quiero llevar héroes a un diccionario. Se conforma de dos partes. La primera parte es una clave y la segunda parte es un valor. Es decir, yo tengo y necesito una clave para asociarla a un valor. Primero que todo vamos a hacer héroes, o vamos a hacer lo siguiente: fuerza, héroes. Dejo arriba para que nos identifiquemos. Se usan llaves. Se puede crear de otra forma, pero la más rápida y la más común es con llaves. Yo sé que el guerrero tiene una fuerza de 7. Aquí la clave es guerrero y el valor es 7. Si ustedes quieren entender esto, mientras en una lista yo tengo por un lado los nombres de los héroes y por otro las características, en este caso la fuerza, defensa, etcétera. En un diccionario yo puedo tener asociado a una clave, que en este caso es el nombre, el tipo de héroe, el valor de la fuerza. Por ejemplo, se puede organizar de varias formas, pero en este caso la clave sería, repito, guerrero, y el valor sería 7. ¿Y cuál es la diferencia con las listas? Que en la lista yo, para acceder, si yo quiero imprimir héroe y su fuerza, yo asumo que sabemos la posición. Obvio, en este caso no es ni asumirla porque la sabemos, porque además es simple y lo estamos viendo arriba. El nombre del guerrero y fuerzas en la posición 0, la fuerza del guerrero. Si yo imprimo, vamos a ver, guerrero 7. Vimos que eso está bien, ¿verdad? Para el diccionario, vamos a imprimir primero el tipo para que vean cómo se identifica. Siempre usamos el type para ver esto. Fuerza. Imprimo y nos dice que es de tipo diccionario. ¿Qué pasa? Como vieron, yo para acceder a la fuerza y al tipo de héroe usé una posición, un número entero, que es la posición, como ya lo saben. Ahora yo quiero acceder a la fuerza del guerrero en el diccionario de fuerza héroes. Fuerza héroes es fuerza, no fuerzas, por eso quedaba en rojo. ¿Y de qué manera yo identifico acá el 7? ¿Cómo puedo acceder yo al 7? Con la clave, como ya les expliqué, que en qué era un diccionario. Guerrero. Si yo hago esto, como ven, sigue siendo la misma sintaxis que en las listas, pero en lugar de yo dar una posición, estoy indicando la clave. Fuerza héroes guerrero. El pequeño programa. Quieren agregar más valores al diccionario, tal cual como en una lista en una tupla, separado por comas. Quiero agregar ahora al mago, y yo sé que tiene un valor de 3. Y si yo escribo acá mago, tiene un valor de 3, como ven acá. Y si imprimimos el diccionario completo, pues se imprime tal cual lo creamos acá arriba. Como ven, acá está completo el diccionario. Esto es un par clave, valor. ¿Cómo se identifica una clave? A la izquierda 2 puntos y el valor a la derecha. ¿Qué puede incluir un diccionario? Un diccionario puede incluir otro diccionario. Yo puedo crear un diccionario más completo, que sea fuerzas igual a, este lo voy a comentar para que no pasa nada con que no lo comente, simplemente el último diccionario, la última variable que yo creé con el mismo nombre va a ser la que va a quedar valiendo, pero lo comento mejor para que nos acostumbremos a algunas cosas. Fuerzas, guerrero sería 10, mago sería 3, ninja sería 5 y gigante sería 9. Para gigante. Bueno, acá acabo de darme cuenta que hice lo mismo, y lo que yo realmente quería hacer es lo siguiente: cualidades, para dejar de decir características, héroes. Quería mostrarles qué cosas puede tener como valor un diccionario. Recuerden que valor es lo que está a la derecha de los dos. Yo quiero todas las cualidades. En este caso, esta variable sí no la voy a comentar. Vamos a quitar este diccionario, no hace falta. Y yo puedo agarrar y decir fuerzas. Si ustedes ven, fuerzas es una variable de tipo lista y yo la estoy almacenando dentro de un diccionario. Si imprimo este diccionario, como ven, me está diciendo que es que lo puse mal, ¿no? Aquí ahorita lo cambiamos. Sería fuerzas. Vamos a ejecutar ahora sí. Tiene sentido. Fuerzas, y en la lista están todas las fuerzas. Pero la lista está dentro de un diccionario al cual se puede acceder con la clave fuerzas. Es decir, un diccionario puede almacenar todos los otros tipos de datos que hemos visto hasta ahora. Un valor puede ser otro string, puede ser esto, y como ven, tengo acá el string y presioné sin querer el más. Un valor puede ser un flotante. Vamos a ver al mago cómo queda. Un float, miren, mago, y es un float. Como ven, se pueden almacenar todos los tipos de datos que permite Python. De hecho, ¿se acuerdan de las condiciones que retornaban verdadero o falso? Bueno, aquí voy a hacer algo muy sencillo. Yo puedo agregar 5 es mayor a 1. Sí, obviamente todo el tiempo 5 es mayor a 1, pero nada más para que lo vean. Ninja va a aparecer como true. O pueden aquí hacer toda una operación compleja, ¿no? 5 más 3 menos 2 por 20, por ejemplo. Y van a obtener el resultado de la operación. Se pueden almacenar todo tipo de valores. Ahora, vamos a dejarlo más decente, como debería estar. Fuerzas, colocamos acá defensas, y aquí sería defensa, fuerza, defensa. Vamos a borrar todo esto hasta acá. Esto es un string, la clave, y sería la variable ataques. Imprimimos acá y como ven, todos están asociados a listas. ¿Qué pasa? Yo puedo convertir estos en diccionarios, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Yo quiero emparejar guerrero con 7, mago con 3, etcétera, ¿no? Recuerden que para eso podíamos usar sí. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo podría ser? Hagamos lo siguiente. Fuerza, héroes, igual a div. Están viendo algo nuevo, ¿no? Div, ¿se acuerdan? Así como hacíamos in para convertir a entero un valor flotante, o flow para convertir a flotante o a un número con decimales un entero, o str para convertir a string, o list
list para convertir a una lista. Div nos va a servir para eso. Zip, ¿se acuerdan para qué era? Para emparejar dos grupos de colecciones que tenía, en las que consideramos que tienen el mismo orden ambas colecciones o todas las colecciones. En este caso, para crear un diccionario con zip solo pueden haber dos colecciones dentro, no 3 o 4 como habíamos hecho anteriormente con las tuplas. Quiero emparejar héroes con fuerzas y vamos a poner de acá de una vez fuerzas. Ejecutamos y como ven se creó este diccionario que es fuerza héroes. Si quieren, para que lo vean más claro, vamos a no imprimamos eso, sino directamente fuerza héroes y lo vemos rápido. Miren, se creó como diccionario, se emparejó. Yo le dije empareja héroes con fuerzas y él por la posición sabe que el guerrero va con 7, que mago va con 3, que ninja va con lo que ya saben, con 5, que gigante va con 9 y el último desaparece porque no hay en la primera colección, es decir, en la lista de héroes no hay un quinto héroe. Hay una forma en que esto se puede cambiar para que igual aparezca el 10, pero pues eso lo pueden averiguar por su cuenta. La idea tampoco es dar exactamente todo lo que se puede hacer con cada herramienta, ¿no? Y obviamente lo mismo pueden hacer entonces con todas, ¿no? Vamos, aplicamos esto acá. Defensa héroes, ataque héroes y esto lo vamos a poner acá porque si no, no lo va a reconocer. Vamos a ponerlo después de cada uno. Y defensa héroe en lugar de fuerza sería defensas y en ataques, ataque héroe sería ataques. Y déjame subir un momento acá, esto ya no lo necesitamos aquí, solo queremos imprimir cualidad héroes que es la que va a tener todo. Y en defensas ya no sería defensas, que es la lista sola con los valores, sino algo con más sentido que es el diccionario, defensa héroes. Y en ataques ya no sería ataques, que es la lista solo con los valores de los ataques, sino ataque héroes. Esto está bien, ejecutamos y como vemos acá tenemos, lo que tengo que correr todo esto porque lo imprimen una sola línea, pero como ven fuerza, tiene los valores de fuerza identificados por cada uno de los héroes, defensa lo mismo, los valores de defensa identificados por cada uno de los héroes y el ataque identificado por cada uno de los héroes. Ya vemos cómo podemos usar zip para crear diccionarios. ¿Qué pasa si yo quiero acceder? Vamos a dejar esto impreso para ubicarnos. Yo quiero acceder solo a la fuerza, con el clic, como ya les habría explicado, fuerza. Ejecutamos y como ven en la segunda impresión estoy solo, en el segundo print estoy solo teniendo la fuerza. Quiero yo acceder a la fuerza del guerrero, súper intuitivo. La fuerza del guerrero sería dentro del diccionario de fuerzas, yo tengo otro diccionario con la lista de fuerzas por guerrero. Por guerrero quiere decir con cada uno de los valores de fuerza identificadas por guerrero en las claves de ese diccionario. Guerrero, ejecutamos y ven, estoy teniendo a 7 que corresponde a la fuerza del guerrero y así pueden hacer con todo. Bien, ¿qué pasa si yo quiero borrar una de las cualidades de la variable cualidades héroes que es un diccionario? ¿Cómo podemos hacerlo? De la siguiente manera. Vamos a imprimir esto 2 veces para que vean que desaparece y hacemos lo siguiente. Yo quiero borrar la defensa. Que completa sería delete, pero no la nombran completa, delete coloqué. Delete, no la ponen completa, sino del nada más, de borrar. Y indicamos qué es lo que queremos borrar. En este caso, dentro de cualidades héroes, que es un diccionario, queremos borrar defensa. E imprimimos. Vamos a comentar esto. Por ahora no nos interesa para lo que queremos ver. Ejecutamos. Y como ven, en el primer diccionario tenemos defensa como la segunda clave del diccionario principal. Pero en el segundo tenemos fuerza y pasamos a ataque. Si vemos, vamos a ver que el primero, donde todavía no he borrado, es más largo que el otro. Y si ustedes quieren borrar solo dentro de defensa, en este caso yo quiero borrar dentro de defensa, vamos a hacerlo dentro de fuerza. No voy a borrar fuerza completo, sino voy a borrar dentro de fuerza. Ejecutamos. Y como ven, en la primera que no he borrado nada, tengo dentro de fuerza todos los héroes, pero en la segunda dentro de fuerza tengo solo 3 héroes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si tuviéramos otro diccionario dentro, pues aquí la otra aquí no. Ustedes se estarían preguntando, ajá, pero si tú me dices que no puedo acceder con posición, ¿cómo sería? Bueno, nosotros estamos accediendo dentro del diccionario por una clave y muchos están diciendo, bueno, pero dentro del diccionario cualidades héroes, la primera es la fuerza. Yo no puedo simplemente en lugar de colocar fuerza hacer esto, 0, porque está en la primera posición, ¿no? De hecho, vamos, ya sabemos borrar, no es necesario. Yo quiero imprimir aquí la fuerza. Y todo esto de acá no imprime solo fuerza, pero fuerza está en el primer lugar del diccionario, ¿no? Visualmente, recuerden cuando yo les expliqué que era visualmente. Colocamos 0, ejecutamos y como ven nos da un error. Este error es key error, traduciéndolo sería error en la clave o algo así. Dice que el key error en 0, que es este valor que indicamos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que dentro del diccionario no hay posiciones sino etiquetas, pero no existe la etiqueta 0. Yo hasta ahora he usado solo etiquetas en string, pero yo puedo usar esto como etiqueta 0. Si yo ejecuto de nuevo, voy a ver que funciona perfectamente, pero esto no tiene sentido. Para eso uso una lista, ¿no? Ok, interesante identificar. Entienda mucho mejor. Bien, ¿qué podemos usar como clave? Ya saben que como valores se puede usar prácticamente todo. Como claves, ¿qué se puede usar? ¿Recuerdan cuando yo les hablé de inmutables, es decir, cosas que pueden cambiar, valores que pueden cambiar y valores que no pueden cambiar? Bueno, mientras que en un diccionario los valores, que es lo que está a la derecha de los 2 puntos, puede ser inmutable o mutable, es decir, en la parte de la clave no todo. En la parte de la clave solo se pueden usar tipos de datos inmutables, es decir, que no pueden cambiar. Un string no puede cambiar como tal. Un entero es directamente un número y a pesar de que no se puede identificar como tal, como una estructura inmutable, es algo que per se es literal. O sea, nunca va a cambiar. Un 0 siempre va a ser un 0 donde esté. Si tú lo cambias, pues dejó de ser un 0, va a pasar a ser otra cosa, ¿no? ¿Qué otra estructura es inmutable? Las tuplas. ¿Recuerdan? Yo puedo usar una tupla que sea esto. La tupla puede ser 0, 1. O sea, porque yo quiero. ¿No? Esto es solo de ejemplo. Y si yo ejecuto esto, vamos a quitar esto, ejecutamos. Como ven, el key es perfectamente una tupla. Ya, esto se puede usar cuando estamos haciendo programas matemáticos o algo en donde podemos
identificar a la derecha el resultado, por ejemplo, una ecuación y a la izquierda la ecuación o las variables que recibe la función. O sea, cosas se pueden hacer allí, ¿no? Pero volvamos a lo más sencillo, que es con string que identifiquen. ¿Qué otras cositas podemos hacer con diccionarios? Vamos a formar el diccionario cualidades héroes de una manera diferente. Como ven acá, de hecho, miren, no les había mostrado, pero un diccionario se ve más ordenado así, ¿no? Pueden crearlo de esta forma, línea por línea, cada clave con su valor y obviamente se entiende mucho más. Este diccionario lo voy a dejar simplemente para no tener que hacerlo de nuevo, pero voy a crear uno similar de otra manera. Los diccionarios tienen una función o una herramienta dentro de ellos que permite unir un diccionario con otro. Cuando uno hace una unión de dos colecciones de cosas, por lo menos, voy a darles un ejemplo de lo que sería una unión en este caso. Voy a crear dos diccionarios. Diccionario A, para que nos entendamos. Diccionario A tiene la letra A minúscula con el valor 100, la letra B con el valor 200 y vamos a tener el diccionario B con la letra C y la letra D y vamos a tener el valor 300 y 400. Cuando nosotros unimos dos diccionarios, vamos a hacer el ejemplo para que vean. Voy a unir A, lo voy a unir con B, se llama update la palabra, pero realmente dentro lo que está sucediendo es una unión. A lo voy a unir con B, imprimimos A, vamos a imprimir simplemente A, pero ahora solo quiero que, por eso lo estoy mostrando más abajo, no importa, abajo está el diccionario de cualidades de héroes, imprimimos A, fíjense, A tiene A y B, B tiene las claves C y D, ahora vamos a imprimir, y como ven estoy imprimiendo A, y ustedes dirán, bueno, pero A solo tiene A y B, ahora A tiene todas, tiene tanto A y B, que ya las tenía, y tiene C y D, que las tiene B. Bueno, esa es una unión, estoy simplemente uniendo los dos diccionarios, ¿sí? En términos, si lo quieren comparar con algo que ya hemos hecho antes en Python, sería como cuando nosotros concatenábamos string, o cuando concatenábamos listas, que una lista se agregaba a la otra, o cuando más letras se agregaban a un string, cuando estábamos concatenando, hace ya un rato. En update lo que hace es una unión, pero esta es una unión como en matemáticas, para los que saben. Yo al diccionario B le voy a agregar una clave más, B, y le voy a añadir el valor para que... Ahora B tiene otra B. Ustedes dirán, bueno, cuando imprimas deberían aparecer dos B, ¿no? Imprimo y ustedes acaban de darse cuenta, la mayoría se deben de dar cuenta solo, que quedó una sola B, la del 999, pero no quedó la B que tiene el 200. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que cuando Python, o sea, de hecho lo que está pasando es que los diccionarios funcionan con clave valor, como ya saben, pero es única en el diccionario. No pueden tener en un diccionario dos claves iguales. Si ustedes se van a un diccionario del vocabulario, sea de inglés o de español, por lo menos el diccionario básico, tal cual reza la teoría, tiene una palabra que puede tener muchos significados. Pero en el diccionario no deberíamos ver dos veces esa misma palabra. Porque es que no tiene sentido que coloquen la palabra, por ejemplo, programación, y coloquen el significado de programación, el significado principal, que podría ser programación de computadoras, etcétera. Y luego por allá en otra página vuelvan a colocar la palabra programación para indicar que es una manera de organizar no sé, de los canales de televisión, por ejemplo. Es decir, la otra definición. Lo más común es que en la primera y única vez que sale la palabra programación en el diccionario, en la lista de palabras por P, dentro de esa palabra programación vamos a ver las dos definiciones, o tres, o cuatro, o tantas definiciones como en ese diccionario hayan querido incluir. En este caso, Python no hace eso de tener varias definiciones, eso lo tendríamos que hacer nosotros per se, sino que él dice, mira, en el diccionario A yo tengo B, y en el diccionario B yo tengo B también. ¿Cómo funciona? Bueno, yo me voy a quedar con la última B. Es decir, si nosotros hacemos este update diferente, ¿cuál B B de las dos creen que quedaría? ¿La que tiene el valor 999 o la que tiene el valor 200? Vamos a probarlo, a ver quién acertó. Debería quedar la de 200. ¿Por qué? Porque es la última, es la que yo estoy añadiendo de último. Básicamente eso es la unión que está sucediendo acá. Y eso nos destapó una de las características principales de los diccionarios, o de las restricciones, que es que no pueden haber claves repetidas. Pueden haber valores repetidos. De hecho, yo voy a colocar que la D tenga 100 igual que la A. Y ahí, volver a ejecutar. Déjenme ver qué pasó acá rapidito. Claro, es que yo estoy imprimiendo A y no B, que es la que se está actualizando. Así que estando bien. Como ven, yo tengo que B tiene 200, que C tiene 300, B porque es la última B, 200, C tiene 300, D tiene 100 y A tiene 100. Los valores están repetidos, pero no hay dos veces la misma clave en ningún lado. Y esto nos acaba de revelar otra característica de los diccionarios, lo de la posición, no solo en términos de poder buscar valores dentro de un diccionario como se hace con listas, sino que la posición en un diccionario no existe de tal manera, es que no existe ni en términos de imprimirla. Fíjense que la A alfabéticamente está antes que la D. Y miren, aquí aparece de último. ¿Por qué? Porque yo estoy agregando ese diccionario después. De hecho, en viejas versiones de Python, ustedes pueden que imprimieran aquí vamos a imprimir, dejemos de hacer este update, ustedes pueden que imprimieran acá la A y puede que les saliera primero la B y después la A, porque esta es básicamente una estructura o colección de datos desordenada. Tienen que tener esas cositas en cuenta a la hora de trabajar con un diccionario. Voy a dejar esto por un momento a un lado, lo voy a bajar bien para explicar algunas cositas que se pueden hacer con los diccionarios acá mismo. Yo quiero obtener solo los valores del diccionario, ¿por qué? No sé, porque quiero hacer algo con los valores, quiero pasarlos todos a mayúscula, qué sé yo. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, vamos a unir estos dos, los voy a unir aquí, miren, in situ. Esto sigue para Python siendo el diccionario y esto es simplemente la variable donde obtengo la ubicación del diccionario. Actualicémoslos con A para que queden
más, y yo quiero tener dentro de B, bueno, no, esto no va a funcionar. De hecho, aprovecho que estaba haciéndolo equivocadamente acá, no funciona, porque es que este update no está diciéndome, mira, yo termino de hacer la unión y te genera un nuevo diccionario, ¿no? Vamos a probarlo, de todas formas, ejecutamos a ver si yo estoy perdido. Exacto, known es una palabra reservada en lenguaje que todavía no le he explicado, pero prácticamente significa ausencia, known significa ausencia de valor, no quiere decir vacío como tal, sino ausencia de valor. Eso luego lo vamos a ver un poquito más. Lógico es aquí hacer b.update y lo actualizamos con A, imprimimos B y ahora todo bien. ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Yo quiero solo mostrar la lista de claves. Bueno, B es un diccionario, ¿verdad? B.keys, así tan simple, keys, que traducido al español es claves. ¿Qué va a hacer? Vemos, él me está devolviendo básicamente una lista de las claves. Esto por ahora ignórenlo, ¿sí? Básicamente aquí lo que está diciendo es que nos está devolviendo las claves del diccionario, pero yo para ahorrarme esto, recuerden qué palabra, qué función nos servía para convertir a una lista como tal. Exactamente, list. Ejecutamos y aquí ya tenemos la lista limpia. Yo quiero obtener los valores. Ejecutamos y aquí tenemos la lista de solo los valores. Como ven, yo puedo extraer las diferentes partes de un diccionario y transformarlos en lista. Por ejemplo, ¿qué otras cositas podemos hacer? Bueno, podemos crear diccionarios de la nada. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, voy a borrar esto. Vamos a recrear el diccionario A, pero vacío. Aquí no tengo nada. Imprimimos A, ejecutamos y como ven, está vacío el diccionario. Bueno, yo quiero que el diccionario tenga la clave A, por ejemplo, y que A tenga el valor de 100. Ejecutamos y como ven, ya tengo la clave A con el valor de 100. Puedo hacer esto infinitamente, básicamente 200, clave B con el valor 200 y ya tengo el diccionario tal cual lo había creado. Ahora, muchos estarán preguntando, bueno, pero si yo hacía una lista, por ejemplo, voy a transformar esto en una lista vacía y voy a hacer lo siguiente, 0. Yo quiero poner en la lista, en la posición 0, el valor 100. Me dice que la asignación del índice de la lista está fuera del rango. ¿Qué es lo que pasa? Como los diccionarios son una estructura de datos ordenada, posicional, con posiciones secuenciales, en este caso incrementales, no le puedo decir que trabaje en base a posiciones que no existen. Acá tiene 0 posiciones, tiene 0 valores, o sea, no hay ni la posición 0, que sería la primera. Pero yo le estoy diciendo en la posición 0, asigna el valor 100. Él me está diciendo, pero eso está fuera del rango, o sea, eso no existe. Y ustedes se preguntarán, pero en el caso del diccionario, la A no existe, o la B no existe. ¿Por qué no da error? Lo ejecutamos y ese, mira, no está dando error. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo que está pasando ahí es de nuevo la definición de diccionario. En un diccionario no hay posiciones, sino claves. Por tanto, Python no tiene problema en que cuando tú indicas una clave que no existe previamente en el diccionario, pues él la asigna y la crea al diccionario. Y si ya existía, ¿qué pasa si ya existía? Vamos con la A, vamos a poner la A, 999. ¿Qué pasa si ya existía la A? Pues se sustituye, que es básicamente lo que hicimos también con la función o el método update que hicimos hace rato, que era la unión. Bueno, acá estamos haciendo básicamente lo mismo que hacía update cuando encontraba dos valores iguales, se quedaba con el último. En este caso nos estamos quedando con el último, pero si no existe, lo crea. ¿Por qué? Porque Python a los diccionarios, al no tratarlos posicionalmente, él dice, bueno, yo puedo asignar esta clave y ya, porque no hay una posición específica. Vayan viendo cómo voy lanzando las diferencias que hay con listas de a poco y las vamos comparando. La idea es entenderlo lo mejor posible. Vamos a ver otra cosita que podemos hacer con los diccionarios. Tengo este diccionario con la clave A y B. En Python hay una diferencia con las claves que no existen. En este caso estoy asignando valor, ¿verdad? Yo quiero saber si el diccionario tiene el valor 100 para la clave A. Ustedes dirán, bueno, pues muy simple, ¿no? A es igual a 100. Y si es así, bueno, digo imprimo Eureka, algo así, ¿no? Es simplemente para ejemplificar esto. Estoy usando un diccionario no condición. Es decir, estoy así accediendo al valor que está en la clave A del diccionario y verifico si ese valor es 100. Debería imprimirse Eureka. Vamos a ver qué pasa. Bueno, de hecho vamos a colocar si no lo encuentra, mala suerte. Ejecutamos y como ven me está diciendo perfectamente que en la posición A está Eureka, ¿no? Pero en la posición C yo tengo el valor 100. ¿Qué pasa? Ejecutamos y él me está diciendo key error C. O sea, la C no existe en el diccionario. Pero ustedes dirán, bueno, pero es que la A aquí tampoco existía, igual funcionó y la asignó, ¿no? Pero fíjense la diferencia. Acá yo estoy asignando un solo signo igual y acá yo estoy comparando dos signos de igual. Así que tengamos cuidado con eso. Una manera en la que nosotros podemos evitar esto es de la siguiente. ¿Se acuerdan de los operadores y o o and y or? Bueno, cortamos esto aquí. Una manera es si la clave C está dentro del diccionario A. Si la clave C está dentro del diccionario A, el valor de la clave C dentro del diccionario A es igual a 100. Si no, bueno, yo estoy colocando aquí otro lenguaje de programación. Por curiosidad, en otro lenguaje de programación y es así para las convencionales, ¿no? En este caso en Python es and. Python es más inglés friendly, o sea, es más parecido al lenguaje inglés. En este caso yo lo que le estoy diciendo es, mira, la primera condición es que la clave C esté dentro del diccionario A. Y si está, pues verifica cuál es el valor que tiene la clave C. Ejecutamos y nos va a decir mala suerte. ¿Por qué? Porque la clave C no está en A. De hecho, quitamos esto y va a seguir fallando. Lo que falla es que la clave C no está en la clave A. Y se puede usar para identificar si una clave existe dentro de un diccionario. Ya tenemos key error. Es un error que se indica, voy a hacerlo así súper simple. A tiene la clave Z y la clave Z es igual a 100. Y si eso es verdad, print, ejecutamos y nos va a dar key error. Ya expliqué por encima que es key error, pero key error básicamente lo que está diciendo es, mira, la clave no existe. ¿Cuál clave? Esta, la Z. Hay otra forma con la que nosotros podemos evitar este tipo de problemas. ¿Cuál es la clave? Si yo en lugar de acceder así, es decir, con los corchetes indicando la clave, accedo de la siguiente forma. .get, indico la Z, es igual a 100, else, print, mala suerte. Ejecutamos. Como ven, ya no aparece el error. Y ustedes dirán, bueno, pero hablando con una Z no existe, había key error, ¿no? Bueno, get
get en qué nos ayuda? En que get nos ahorra el problema del key error. Es decir, no nos va a devolver o nos va a hacer caer en un error porque la key no existe, sino que simplemente nos está devolviendo un valor. En este caso, ¿qué valor devuelve? Por curiosidad, vamos a ejecutarlo acá arriba con print. Miren, el valor que devuelve es known. ¿Se acuerda que le dije que es ausencia de valor? Bueno, le estamos diciendo al diccionario, devuélvenos lo que es el valor que está en la clave Z. Como la clave Z, el key Z no existe, hay una ausencia de valor para Z. Es decir, no hay ningún valor asignado a Z porque de hecho Z no existe. Python nos dice, mira, no hay valor. Es decir, ausencia de valor. Y como ausencia de valor, es decir, known es diferente de 100, pues la condición no se cumple y se viene para acá, para el else de la condicional. Pero tenemos algo más. Get nos permite dos parámetros. Se llama esto de la función. Cuando veamos funciones vamos a entender esto mucho mejor. Por ahora no se preocupen, solo en estas partes síganme a rajatabla. En este caso, él nos permite devolver un valor default. Por ejemplo, qué sé yo, -1. Miren aquí, coma, -1. En lugar de known, ¿qué va a devolver? -1. ¿Qué le estamos diciendo acá? El get dice, bueno, si yo no encuentro la clave Z, voy a devolver este default que están poniéndome acá. Yo puede ser la clave buscada no existe. Ejecutamos y como ven, la clave buscada no existe. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Que devuelve -1 porque acá lo cambié, pero podemos dejarlo igual. La clave buscada no existe. Y él, como no encuentra la Z, va a devolver la clave buscada no existe. Y como la clave buscada no existe, es un string para empezar, por tanto no es igual al número entero 100, pues nos va a dar la condicional como incumplida, es decir, falsa, y nos va a imprimir mala suerte. Eso es una manera más recomendada de acceder a los keys. Sé que es un poquito más de escribir, pero bueno, nos va a ahorrar errores innecesarios. ¿Qué otra cosita podemos hacer con los diccionarios? Bueno, vamos a agregar aquí más valores. Vamos a agregar dos más. De hecho, lo puedo agregar en una sola línea para que nos ahorre espacio. Sería A, 100, 200, C, 300, estos tres. ¿Qué otra cosa se puede hacer con los diccionarios? Bueno, el for, el bucle para recorrerlos. For, voy a dejar por ahora esto vacío. In A. Ese nombre A, vamos a cambiarlo porque me doy cuenta de que nos puede tender a confundir con las claves. Sí que espero que no se hayan confundido mucho, pero bueno, cuando empiecen a leer el código se van a dar cuenta que el infierno a veces es mejor que eso. Vamos a colocar letras. Letras. Eso es un bucle normal como lo hemos venido trabajando, ¿no? Print, letra, imprimimos y como ven que se están imprimiendo solo las claves. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir los valores? Bueno, pues tenemos la forma con la que ya les había explicado, ¿no? Y tenemos los valores porque esto devuelve una lista y recorremos la lista como siempre. Pero ¿y si yo quiero imprimir las dos cosas? Bueno, los diccionarios tienen la siguiente función. Esta función nos devuelve una tupla. ¿Una tupla de qué? De clave, valor. ¿Y cómo se llaman esas tuplas? Bueno, sería letra y valor, por ejemplo, o el número, como lo quieran poner aquí. Yo voy a colocar valor. Aquí voy a colocar clave momentáneamente para que nos entendamos que esto es una tupla clave valor que es devuelta por esto. Él va recorriendo cada uno de estos, los va transformando en tupla y nos los devuelve para que nosotros podamos trabajar con él. En este caso le cambio el nombre porque la key es una letra, la que está primero, ¿no? Letra, coma, valor. Y imprimimos y como ven tenemos la clave y el valor. De esa manera con un for podemos recorrer un bucle. De hecho yo creo que ya podemos saltar de usar esto a usar ahora sí esto que tiene más sentido, ¿no? Sería for, tipo de héroe, cualidades, tipo de héroe no, cualidad y tipo héroes. In, cualidades, héroes. Imprimimos, print, cualidad y tipo héroes. Imprimimos y a ver, tenemos un errorcito. Ah, miren, fíjense el error. Aquí no usé ítems. Este error rapidito para que no se queden con las dudas. Él me está diciendo, ¿se acuerdan de zip? Que sin hace un pack, como un empaquetado y un unpack, un desempaquetado. Bueno, él nos está diciendo acá que espera dos valores, porque yo estoy esperando una tupla de dos, pero acá como no tenía ítems, él estaba devolviendo, acá al no tener ítems, él devuelve solo la lista de las claves, que es un solo valor, como ya lo vieron arriba. ¿Qué faltaba para arreglar esto? Ítems, ejecutamos y ya tenemos fuerza, que es la cualidad, y los tipos de héroes con sus fuerzas. Pues de esa manera pueden acceder al diccionario iterando o con un bucle. Bueno, ¿se acuerdan de las compression lists o la compresión de listas? Vamos a mostrarlo acá arriba para recordar. Sería lo siguiente: héroes igual a héroe por héroe in héroes. Y yo pues aquí no sé, lo quería pasar a mayúscula, como son string los nombres de los héroes que están en esta lista, sería upper. Esto es el compression list, ¿no? Héroes mayúscula. Una tontería, pero es para que recordáramos rapidito. Héroes mayúscula, imprimimos. Como ven acá, están esta misma lista, pero en mayúscula, pero usando la sintaxis de las compression lists o listas comprimidas, más o menos. Bueno, esto mismo se puede hacer para los diccionarios. ¿Cómo? Bueno, sería cualidades héroes potenciadas. Yo quiero transformar todas las cualidades de los héroes, quiero potenciarlas. ¿Cómo sería eso? Bueno, no todas las cualidades. Vamos a empezar con algo más sencillo. Arriba vamos a usar el compression list para crear un diccionario de guerreros. Vamos a hacer lo mismo que hace este acá abajo. Entonces fuerza, héroes, pero potencial igual a, abrimos para crear un diccionario y empezamos. El output, que es el primero, lo voy a dejar por fuera por ahora, por héroe in héroes. Vamos por partes porque esto es una lista hasta ahora, ¿no? Y voy a crear un diccionario a partir de un compression de diccionarios. Entendería héroe, la sintaxis, crear un diccionario juntos. Acá podemos poner un valor cualquiera, puede ser 100. Y vamos a evaluar. Vamos por partes y vamos mostrando cómo lo vamos creando. Fuerza, héroes, potenciado. Voy a bajar esto acá para que no miremos cosas que no nos interesan por ahora. Y esto lo bajo un poquito para entenderlo mejor, que estamos trabajando en estas dos líneas. Ejecutamos fuerza, héroes potenciados y mostramos que todos los héroes tienen un valor de 1000. ¿Qué hice? Cogí una lista, fui por cada uno de los valores de la lista y lo transformé en diccionario. Diferente a como hago con zip. Pero en zip ustedes dirán, bueno, pero es que tú lo estás uniendo con fuerzas de una vez, ¿no? Bueno, podemos hacer lo siguiente. De hecho, se pueden recorrer los dos a la vez. ¿Cómo sería eso? Bueno, usamos el mismo zip, ¿recuerdan? Esto ya lo habíamos hecho. Sería héroe y fuerza. Entonces acá tenemos fuerza y le sumamos 2 para aumentarle la fuerza. Ejecutamos. De
hecho vamos a imprimir los dos. Print fuerza héroes, ejecutamos. Y el primero está normal y el segundo está potenciado. Como ven, ustedes dirán, bueno, pero esto es más complicado que simplemente hacer esta línea, ¿no? Bueno, sí es más complicado, pero nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Es más, si yo quiero pasar esto a mayúscula, como ven, ya lo cambiaron, ahora están en mayúscula. O lo mismo lower, ejecuto. El compression de diccionarios nos permite también crear diccionarios con bucles de una manera mucho más sencilla. El verdadero valor de esto se empieza a ver cuando nosotros hacemos cosas del tipo, recuerden las condiciones o los filtros de los compression list. Bueno, yo quiero solo dejar a los héroes que tengan una fuerza mayor o igual a 5, ¿sí? No le vamos a incrementar el poder, sino vamos a dejar solo a los héroes que tengan una fuerza mayor o igual a 5. ¿Recuerdan cómo era eso? If fuerza es mayor o igual a 5. En teoría, nos debería desaparecer el mago, ¿verdad? Vamos a ejecutar. Miren, guerrero, ninja, gigante. No está el mago porque el mago fue filtrado. ¿Por qué fue filtrado? Por esta condición. Miren el tipo de cosas que pueden hacer acá para crear diccionarios. Ya el límite en este caso es la imaginación. La capacidad de cada uno para imaginar cómo resolver un problema. De esa manera se pueden crear diccionarios de una manera mucho más compleja, ¿no? Que tengan mucho más complejidad, porque cuando nosotros creamos los diccionarios así, por ejemplo, nos tenemos que adaptar a lo que ya existe acá. O cuando creamos diccionarios directamente, por ejemplo, fuerzas, el nombre no debería ser así, y colocamos guerrero y una vez colocamos su valor, pues ya sabemos cuáles son los valores, y eso en la mayoría de los casos no sucede. De esa manera nosotros podemos crear diccionarios, como yo dije, ya más complejos, agregar muchas condiciones, etcétera. De hecho, si ustedes ya tienen un diccionario como este que acabo de crear, también pueden recorrerlo. De hecho, quitamos esto y voy a recorrer directamente este fuerza héroes, que ya es un diccionario. Sería héroe, dos puntos, fuerza, por héroe, fuerza, in, ¿cómo se llama? Fuerza héroes, ítems. Recuerden, para que devuelva la tupla con la clave y el valor, que en este caso sería héroe y fuerza. Si lo hacemos así, básicamente él nos va a devolver lo mismo, ¿no? Y si los imprimimos, vamos a ver que son los mismos. Ahora el chiste es que nosotros no hagamos esto porque ya existe el diccionario, sino que hagamos cosas como ya expliqué, ¿no? Fuerza por 10, ejecutamos y el de abajo pues está multiplicado por 10, o que hagamos un filtro, como ya lo expliqué, si fuerza mayor a 5, ejecutamos. Los únicos que tienen fuerza mayor a 5 sería el guerrero y el gigante, y luego a esa fuerza la estamos multiplicando. Muchas cosas se pueden hacer. En el caso anterior yo había creado el diccionario con zip y lo había recorrido, y ahora estoy recorriendo el diccionario que ya fue creado con zip. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Muy bien, creo que ya hemos visto suficientes herramientas de Python como para que pasemos a construir un programa, no voy a decir súper complejo ni nada por el estilo, pero relativamente complejo para lo que hasta ahora hemos visto. Se me ocurrió hacer un programa que nos permita configurar los tipos de héroes. Como ya hemos venido trabajando con esto de tipos de héroes, de características, de cualidades, etcétera, pues qué mejor que seguir en esa línea, pero como ya dije, construyendo un programa que nos permita configurar en la medida de lo posible a nuestro gusto estos héroes, ¿no? Y para dejarlo claro, lo que quiero hacer con esto es que se vea el proceso de construcción desde cero y tal cual uno a la hora de programar lo hace. Es decir, yo no voy a regrabar como tal esto, aunque sí, obviamente es una grabación, pero es como si lo estuviera haciendo en live y tal cual así iría a quedar.